Hola Elena, buenos días. Profe, buenos días. Diego, buenos días. Coloca la cámara, por favor. Diego. Buenos días, profe. Ingresemos a Iván Cantillo. ¿Qué pasaría con Arnold, con Laura? Catherine, yo sé que no puede asistir, creo que está en una serie de exámenes médicos. Ay, sí, profe, estaba enfermita, él también la incapacitaron. Sí, exactamente, sí me lo comentó ella. Sí, profe. ¿Cómo va con la lectura? No te escucho, Elena. Ah, profe, que yo empezaré hoy porque hasta este fin de semana apenas pude conseguir el libro. Y Diego, Profe, yo conseguí uno y, o sea, yo conseguí el libro y dice que tiene 136 páginas. Y como que el de algunos tienen 190, ¿eso será que cambian en algún tema? no, pues desde que sea, digamos, como fiel copia del libro, pues no creo que cambie. Pero si es un libro así como, como de dudosa procedencia, pues no sabríamos bien cómo lo están acomodando ahí. No, ok. Buenos días, Iván. Buenos días, Arnold. Buenos días, profe. ¿Cómo, Buenos días, ¿cómo está, compañero? Buenos días. buenos días. Buenos ¿Cómo van días. con la lectura? Bien, profe, ahí Bien. dándole. Ya, muy bien. Esto está interesante. Sí, sí, bueno, un buen texto. Bueno, vamos a comenzar nuestra última semana del módulo. Ya en esta semana ya terminamos, porque pues el 3 de noviembre ya es el último día de clase y pues ese día pues ustedes hacen su presentación. Recuerden que su presentación de su empresa es una presentación bastante corta, pero muy completa de lo que ustedes trabajaron y construyeron con su empresa. Recuerden de que la lectura del libro también se va a evaluar ese último día. Entonces, no se dejen coger el tiempo, por favor. Bueno, muchachos, vamos a comenzar, Elena. Vamos a compartir pantalla, Elena. Sí, señor. Listo, ya lo puedes hacer. Ok, profe, gracias. Comenzamos contigo entonces, Elena. Claro, sí, señor. Permítame. Profe, voy a apagar la cámara para que no me quite como recursos del internet. Bueno, Listo, señorita. gracias. ¿Saben algo de Laura? Arnold, Elena. Señor, No, ¿Saben, profe. ¿saben algo de Laura? no, profe. No, profe, la ¿Saben verdad algo de no. Luis? No, profe, menos. ¿Qué pasó? ¿Sí trabajaron, Elena? Ay, profe, la verdad, yo estuve hablando con él para reunirnos, pero pues él nunca apareció. Bueno, ok, listo. Pues la verdad, profe, yo iba adelantando algo de mi empresa, pues yo sola porque, pues yo no me puedo dejar corte la tarde, profe, porque es que, pues yo tengo a veces también muchas ocupaciones con lo de mi hermano y todo eso, entonces yo debo pues mantener como el trabajo al día, por si me toca ausentarme o cosas así. Sí, ok, listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Ok, Sí. Señorita. listo. Bueno, a mí me tocó el tema de la percepción y la atribución. Voy a correr este coso de aquí. Ya. Listo, me tocó la percepción y atribución. La percepción.
Es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. Entonces, este es el significado de la percepción. La atribución. Se puede definir una atribución como la interpretación o explicación que se le hace acerca de las causas, motivos y razones de algún suceso, incluyendo creencias, actitudes y comportamientos, ya sea en otros o en el individuo que la hace. Una atribución puede ser correcta o no. Bueno, se ha sugerido que los individuos tienden a utilizar atribuciones de forma estable, es decir, que se pueden encontrar en ellos estrategias o estilos de atribución. Por ejemplo, se dice que un individuo tiene estrategias de atribución interna cuando atribuye a causas internas a sí mismo, por ejemplo, el fracaso, su propio carácter, habilidad o esfuerzo, entre otros. Sus éxitos o fracasos se tienen una estrategia de atribución externa, cuando se tiende a encontrar las razones del fracaso o éxito propio en causas tales como la suerte o los accidentes. Entonces, pues, como para que más o menos tengan como claridad lo que acabé de leer, por si no lo entendieron, muchas veces nosotros a los fracasos o éxitos tratamos de atribuírselos a otras personas. Entonces, cuando fracasamos, buscamos como culpables o el por qué fracasamos o por qué nos fue mal. Y pues normalmente cuando nos va bien, pues también tratamos más bien es de atribuírnoslo a nosotros mismos, aunque en ocasiones pues somos conscientes que alguien ayudó a que nos fuera bien. La percepción y la atribución. La percepción exacta permite a los empleados a interpretar lo que ven y oyen en el lugar de trabajo de una manera eficaz para tomar decisiones, completar tareas y actuar de manera ética. Las percepciones defectuosas llevan a problemas en la organización, tales como los estereotipos que llevan a la gente a tomar erróneamente los supuestos. Gestión y percepción. Cuando las personas en las organizaciones se encuentran en situaciones desconocidas y ambiguas, tienden a tener dificultades para hacerles frente. Los profesionales empresariales eficaces manejan las objeciones a sus ideas estableciendo claramente los beneficios de su posición a todas las partes. Al presentar un caso convincente para sus ideas, estas personas obtienen la aprobación de su propuesta de estrategia, incluso si existe oposición de la apatía o la confrontación. Bueno, al reconocer activamente las percepciones y atribuciones de la gente, los líderes eficaces construyen justificaciones de su enfoque y obtienen un apoyo cuando es necesario. Esta es la gestión y la percepción. El manejo de las atribuciones. El manejo de las atribuciones. La gente suele atribuir el éxito a la habilidad, la suerte, la casualidad. La gente tiende a reaccionar a las situaciones sobre la base de lo que ellos piensan que causó el evento. Al igual que las percepciones pueden estar defectuosas, las atribuciones pueden ser inexactas también. Las organizaciones pueden asegurar que las personas atribuyen acciones con mayor eficacia mediante la capacidad de la diversidad. Esto ayuda a evitar un ambiente de trabajo hostil para las personas de diferentes culturas. Bueno, en una empresa, al capacitar a las personas, hacen como atribuciones más precisas. Las operaciones diarias funcionan mejor. Esto ayuda a reducir las atribuciones erróneas, como las de los gestores que atribuyen un rendimiento excepcional a la casualidad, ya que se resisten a asignar el trabajo más difícil a personas calificadas que ven como que tienen suerte. Minimizar el sesgo. Minimizar los sesgos que distorsionan la atribución pueden ayudar a fomentar el trabajo en equipo eficaz, con consejos, técnicas, herramientas y recursos disponibles en los sitios web como Cultura Navigation, o sea, Cultura de Navegación. Las organizaciones pueden reducir la velocidad en la que las personas interpretan los acontecimientos de forma selectiva en función de su experiencia, la formación y las actitudes. Bueno, aquí hablan de un psicólogo que se llama Edward Thorndike. Es un psicólogo norteamericano. Ya en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre él. Observó que la percepción es un rasgo
que se ve influida por otros rasgos, conocido como el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? El efecto halo se trata de nuestra tendencia a definir el conjunto de la imagen de una persona, basándonos en unos de sus rasgos. Como ejemplo, si X es atractivo, X también será un ciudadano responsable y respetará la ley del pie de la letra, al pie de la letra. Es un fenómeno incoherente, pero así funciona nuestra percepción y pues así como más o menos manejamos el tema de la apariencia. Hasta cierto punto es una especie de sesgo de confirmación, ya que juzgamos a las personas de una manera que confirme nuestra primera impresión o que aquello que ya opinemos de ellas sea lo que realmente estamos viendo. Y les dije que les iba a hablar de Edward, es que no sé cómo se dice el apellido. Thorndike. Ok. Pues fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado ¿Cómo se pronuncia el nombre, Edward? Edward Thorndike. Exactamente. Thorndike. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo, error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Su contribución más importante es la formulación de la llamada ley del efecto, a partir de los estudios que le realizó a los gatos en cajas, pues él miró cómo tenían esos comportamientos al estar encerrados, y el problema de por qué no podían escapar. La ley del efecto explicará la teoría de Skinner del condicionamiento operante. Yo conseguí un video, es muy corto, es de 3 minuticos, pero pues me pareció como muy interesante. Entonces, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. ¿Colocaste el audio? Profe, ¿se escucha bien? No, tienes que dejar de compartir. Y volver a compartir. Pero, Okay. pero colocando el audio en tu presentación. Ok, profe, dame un segundo. Cuando vas a compartir te aparece un cuadrito abajo que te da como compartir con audio, algo así. Ok. Ya Ahí está abajo de tu presentación. ¿Lo viste? Sí, profe, ya. Creo que ya. Le das clic encima del cuadrito y ya luego le das compartir. El Gurú Informativo presenta la percepción, definición y principales características. Si tenemos que hablar acerca de uno de los principales y más importantes procesos cognitivos llevado a cabo en nuestro sistema nervioso, a través del cerebro, debemos mencionar, ineludiblemente, la percepción. La percepción humana puede definirse como el proceso de construcción de información y esquemas mentales, a través de estímulos recibidos por el cerebro. El ser humano, por medio de los datos que posee almacenados en su conciencia, va dándole forma a los esquemas de su mente para comprender ideas, fenómenos o hechos, que han sido percibidos a través de su sistema sensorial o 5 sentidos, como lo son el gusto, la vista, el oído, el tacto y el olfato. La percepción provoca un estímulo de los sentidos del individuo, haciendo que éste comprenda su entorno o entienda el porqué de los hechos que ocurren en él. La información que, en principio, reposa en el exterior, es recibida y captada por el individuo a través de las sensaciones que le provocan sus sentidos, valiéndose de sus conocimientos previos, sentimientos, pensamientos y estímulos, interpreta la realidad que lo define o involucra. Características de la percepción. La definición de percepción implica también un cúmulo de características que la definen, entre ellas están: proceso subjetivo, las impresiones que puedan recibir un individuo y la interpretación que le otorgue a la realidad diferirán con respecto a la de otros. La percepción no puede catalogarse como un proceso objetivo, ya que dependerá de las particularidades de la cosmovisión que posea cada persona. Proceso bidireccional. El proceso de la percepción siempre será bidireccional, ya que dependerá tanto de factores y estímulos, tanto externos como internos. Ambos se retroalimentan entre sí, dando forma a la construcción de esquemas mentales informativos. Temporal o efímera. La interpretación de un fenómeno no perdurará en el tiempo.
Las experiencias o contacto con el mundo que pueda tener un individuo, irán modificando las diferentes percepciones que éste se haya fijado o construido con base en un hecho determinado. La percepción son proyecciones que el individuo construye en su mente, a través de sus experiencias y background acerca del entorno que le rodea. Por lo tanto, las ideas que perciba serán siempre temporales, subjetivas y dependientes de las sensaciones que le permitan experimentar sus sentidos, así como modificarlas a medida que se relaciona con otras experiencias. Esto es todo. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete. Bueno, pues básicamente lo que les comentaba, el tema de la percepción y cómo nosotros vemos a las personas y lo importante que es para nosotros como el aspecto que que influye pues al momento que conocemos a alguien. Y pues de igual manera en una empresa es como esa percepción que tienen de nosotros, ¿sí? Lo que les comentaba que decían que la gente tiende a valorar a otras personas por su capacidad o esfuerzo de personalidad, ¿sí? O su personalidad. Yo encontré un ejemplo donde decía que los trabajadores que logran tener éxito en las tareas después de completar los ejercicios de entrenamiento en una empresa, por lo general aumentan sus niveles de confianza. Los que no pueden consideran que es mala suerte o culpan a otros de su fracaso. Y profe, ya finalizo mi exposición. Sí, el tema de percepción es bastante interesante entenderlo. Y pues lógicamente tenemos que centrarnos en lo que es la persona, el ser humano, y nuestras diferencias individuales, cómo las personas están teniendo una serie de interpretaciones, como lo decías tú, Elena, subjetivas, porque son interpretaciones que están muy arraigadas a mi experiencia, a mi cultura, a mi conocimiento, a mis miedos. Entonces, uno realmente debe entender, porque uno está trabajando con personas, uno debe entender que las personas interpretan de una manera diferente cada situación, cada contexto. Para todos es algo totalmente individual, ¿no? O puede ser, inclusive a veces puede convertirse en algo colectivo, pero a través de un espacio cultural. El espacio cultural determina cierto tipo de comportamientos. Lo que yo les comentaba en algún momento de cómo la cultura influye en la manera como la gente debe comportarse. Entonces, realmente los procesos de percepción van a determinar un bloqueo en los procesos organizacionales, van a determinar una capacidad muy importante en el líder de recursos humanos o en los supervisores para poder entender un poco por qué cierto trabajador está comportándose de X o de Y manera, porque pues, la percepción de esas personas puede variar. E inclusive la percepción de los líderes también puede estar siendo sesgada. Hay una gran cantidad de errores de atribución que realmente determinan un poco pues, como malas decisiones, malos comportamientos en los líderes, porque estamos generando un juicio de valor a priori hacia alguien a partir de una característica particular. Me refiero a que si nosotros tenemos la idea por el inconsciente colectivo, o lo que normalmente se dice, de que así van a actuar cierto tipo de personas. Lo digo con todo respeto, por ejemplo, la gente de la costa, se dice que los costeños tienen cierto tipo de comportamiento, lógicamente no son todos, ya Iván me está mirando como rayado, ¿sí? No son todos, pero se tiene la idea de que los costeños, algunos costeños, vuelvo y repito, son holgazanes, son bastante recostados y perezosos. Entonces, cuando uno tiene un error de atribución de ese estilo, porque si yo conozco a un costeño y
y no le he dado la oportunidad de comportarse ni de actuar, entonces seguramente yo me voy a hacer una idea de que no, ahora me tocó trabajar con este costeño, entonces eso va a ser un problema porque se sabe que los costeños son malos, ¿no? Entonces son errores de atribución, ¿sí? Realmente estamos diciendo un juicio o estamos teniendo un juicio de valor a priori. Entonces, como les digo, realmente estoy sesgando una información cuando de pronto lo que me doy cuenta es de que esa persona realmente no lo es así. Estoy teniendo ese tipo de problema en mi atribución. Sí, para mí, de pronto, el hecho de que yo tenga cierto tipo de preferencias. A ver, se me ocurre a mí, por ejemplo, a los equipos de fútbol, se me ocurre a mí mencionarlo. Si a mí no me cae bien eh, los hinchas del Cali, del América o de Nacional, entonces, si yo soy un entrevistador del proceso de selección y de alguna u otra manera se toca el tema del fútbol, entonces yo voy a sesgar y voy a colocar una serie de trabas porque por el solo hecho de que este personaje sea hincha de Nacional. Entonces ahí vemos nosotros cómo inclusive los supervisores, los líderes tienen una serie de fallas, de errores en el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque atribuyen cosas que de pronto no son ciertas, asumen aspectos de la percepción de las personas que realmente están afectando notoriamente mi interpretación, ¿sí? Como lo decía Elena, la percepción de la persona o que de nosotros como personas tiene que ver con ese proceso en que nosotros estamos atribuyendo características, cualidades a otros, ¿sí? Y eso lógicamente genera diferencias, interpretaciones en las diferencias individuales, ¿sí? Hay un efecto que se llama el efecto de la primacía. El efecto de la primacía nos dice que nosotros podemos prestar mayor atención a lo que percibimos como más interesante para nosotros. Ahí se está dando el efecto de la primacía. Si para mí hay algo que realmente no me llama la atención, entonces seguramente no voy a tener mucha atención, es decir, que no voy a percibir porque son cosas que no me impactan. Entonces el efecto de la primacía está también aunado a lo que tiene que ver con la facilidad con que yo percibo ciertas características o por lo que no realmente no identifico. Entonces, lógicamente, nosotros percibimos expresiones faciales, la apariencia general, el color de la piel, la postura, el género, la edad, la voz, cualidades y comportamientos. Entonces, fíjense cómo la persona tiene cierto tipo de variables, de factores que ayudan a la percepción y tienen que ver con todas esas características que yo les comenté ahorita, ¿sí? Entonces, si yo considero de que yo veo una mujer manejando, entonces yo voy a atribuir de que de pronto se va a generar más equivocaciones en la tarea de la conducción, ¿sí? Por el solo hecho de ser mujer. ¿Bien? Lo que yo les estaba comentando con respecto al color de piel o a la persona de donde es. ¿Bien? Entonces, hay cierto tipo de comportamientos, cualidades, características que yo ya estoy suponiendo, acuérdense que la percepción tiende a ser algo subjetivo, de acuerdo a ciertas características. Entonces, el perceptor, o el que percibe, va a interpretar de acuerdo a sus propias experiencias, a sus actitudes, a sus creencias y a sus valores culturales.
Si crece en una cultura que es bastante colectiva, es bastante que le gusta trabajar en colectivo, seguramente mis percepciones son totalmente ligadas a eso. O sea, si yo crezco en un sitio en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda, siempre se brinda apoyo, no hay rivalidad, no hay cosas de ese estilo, entonces la persona siempre va a actuar de esa manera. Si por casualidad llega a una ciudad tan grande como lo es, por ejemplo, Bogotá, en donde cada quien anda por su lado, en donde hay mucha individualidad, en donde no hay cooperación, y quiere colaborar, pues entonces esta persona que viene de otra ciudad puede sentirse incómoda porque pues eres el que está colaborando y las demás personas lo miran como un bicho raro. Entonces realmente esta parte cultural influye muchísimo en mis conductas, en mis percepciones. Entonces ahí vemos nosotros como lo que tiene que ver con la percepción nos determina cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Por eso se habla de que la percepción es la selección, como lo decías tú, Elena, es la selección, organización de estímulos del ambiente, en donde nosotros con esa organización y con esa selección de esos estímulos generamos cierto tipo de interpretación, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo nosotros entonces cómo entendemos como que esa percepción es un proceso psicológico por el que la gente reúne información del medio en donde está, ¿sí? Y le da sentido a su mundo. De hecho, nosotros somos los que le damos relevancia a todo lo que nos rodea, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, realmente eso es lo que es interesante a nivel del proceso de selección y de organización de lo que alcanzamos a percibir, ¿sí? Entonces, Profe, y eso está muy ligado también como a las emociones, ¿verdad? Yo estaba leyendo, pues como que no quise ahondar en más temas así, porque pues como que una cosa botaba a la otra y a la otra, entonces ya como que me iba perdiendo en mi tema, pero decía ahí como que de ahí pues como que tenemos emociones de decepción, de tristeza, que porque muchas veces la percepción se vuelve fantasiosa, entonces uno tiende como a crearle, o sea, cuando conoce a una persona, como a crear esa imagen y una sensación distinta que ellos emiten, ¿sí me hago entender? Entonces que cuando ya como que uno conocía bien a la persona, pues ya la percepción cambiaba, claro, sea para bien o para mal. son los, Entonces, es lo que se llaman los errores de atribución, ¿sí? ujú, Los errores de atribución es eso. Si yo me hago una idea y con base en esa idea que yo me hago de lo que yo estoy percibiendo de la persona que estoy percibiendo, me hago una idea, puede ser, como tú lo decías, una idea correcta o incorrecta, y ese sesgo o ese error de atribución me va terminando, o sea, me termina influyendo y puede ser también una influencia negativa o positiva. Entonces, negativo en el sentido de que yo solamente estoy interpretando lo que es negativo de la persona que estoy observando y me hago una idea errónea, ¿sí? Claro, con el paso del tiempo, esa idea o esa percepción puede cambiar, porque resulta que me doy cuenta que esa persona no era así como yo pensaba. O lo contrario, inicialmente yo me hice una idea de un comportamiento muy chévere, muy acorde a lo que yo espero de esa persona. Yo espero que esa persona actúe de cierta manera tan funcional, tan adecuada, y me encuentro con una realidad totalmente diferente. Es decir, entro en una decepción total porque yo me imaginé que esta persona no era así, yo me imaginé que esta mujer no fuera así, yo la veía como una mujer muy transparente, una mujer muy leal, muy comprometida, muy colaboradora, y resultó siendo totalmente diferente. Entonces, esos errores de atribución, pues lógicamente conllevan a unas respuestas emocionales
negativas también, ¿no? Pues porque puede ser depresión, puede ser ira, puede ser tristeza. Entonces, pues, lógicamente eso conlleva a que las respuestas emocionales puedan estar siendo ligadas por mis interpretaciones. Por eso hay que ir muy de la mano. Lo que es la razón y el corazón tienen que ir muy de la mano para poder hacer bien la interpretación. Si no lo hacemos así, pues lógicamente eso va a ser desastroso para la persona que interpreta, porque está interpretando mal. Entonces, eso tiene que ver con esa selección y esa organización, ¿no? Que prestamos mucha atención en forma selectiva a ciertos espacios del medio y lógicamente pasamos por alto de la misma manera a otros. Era lo del efecto de la primacía, ¿no? Y entonces, si hay alguna persona que me llame la atención por sus características, seguramente voy a prestar más atención a lo que esa persona haga o diga. Pero si es una persona que realmente pasa por el lado y no impacta, pues seguramente la voy a pasar por alto también, ¿sí? La interpretación de las personas, de una persona, conducirá a cierto tipo de respuestas, ¿no? Esas respuestas pueden ser manifiestas, como que lo que nosotros observamos, o encubiertas, como lo que no observamos, ¿sí? O ambas. Estas respuestas manifiestas son como, por ejemplo, una sonrisa, o un aplauso, o un abrazo, o, o, una, eh, o un comentario en particular, ¿sí? O encubiertas cuando la persona de pronto actúa de una manera errónea para que los procesos se pongan lentos, para que las cosas salgan de control, porque estoy es prácticamente haciendo que las cosas salgan mal. O sea, actúo de una manera encubierta para lentificar los procesos. Entonces, eso tiene que ver con la interpretación que tiene una persona. Entonces, fíjense cómo se debe manejar por parte del talento humano lo que tiene que ver con esa interpretación que tienen las personas. ¿Sí? Tú mencionabas algo de la atribución, Elena, y mencionabas algo de lo que, de los factores externos y los factores internos, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, profe. ¿Cuál fue la duda que te quedó, Iván? Ahí se le escribí en el chat, profe. ¿Me la lees, por favor? ¿O me la dices, por favor? Pues, o sea, la percepción es, valga la redundancia, lo que yo percibo de esa persona cuando la veo. Y la atribución es el concepto que genero Sí, después de haber percibido. sí, correcto. Exacto. Correcto. Ok, Es ya, exactamente, listo, ¿no? Es listo. exactamente. Yo primero percibo, ¿sí? Primero, o sea, uno lo que tiene que tener claro es de que los sentidos van a estar primero, sea cual fueran los sentidos, el visual, el táctil, el olfativo, el auditivo, ¿sí? Van a aparecer primero y luego yo, con base en eso, atribuyo, ¿sí? Entonces, si yo estoy con los ojos cerrados, pero estoy degustando algún sabor X en mi paladar, entonces primero tuve que tener la sensación y luego yo interpreto, y esa es la misma atribución. Entonces a mí me van a probar algo, ¿sí? Con los ojos cerrados, y después de que yo pruebo, empiezo yo a generar mi concepto. A lo que a mí me dieron a probar me supo como amargo. Okay. Pero sin haber tenido antes la experiencia, entonces yo no puedo atribuir nada. O sea, yo atribuyo un concepto, atribuyo una definición de acuerdo a una percepción previa, de acuerdo a una sensación previa, un estímulo que yo logré observar, logré escuchar, logré ver, logré sentir. Y así, luego de eso, así
ahí sí yo hago la atribución. Entonces, lógicamente, lo que su merced dice, Iván, es exactamente eso. Primero se percibe y luego se atribuye, ¿sí? No puede ser al contrario, atribuyo, luego percibo, no. Porque pues, no puedo yo atribuir aspectos positivos o negativos de algo que no sé, de algo que no he percibido, de algo que no he escuchado, ¿sí? Entonces, ese es como el orden de esa situación. Entonces, de esa manera, la percepción que tenemos nosotros nos va a influir, o sea, y de acuerdo a las características que tenemos nosotros, ¿sí? De acuerdo a las experiencias, ¿sí? Yo puedo ser una persona supremamente pesimista, yo puedo ser una persona totalmente negativa, entonces todo lo percibo yo de una manera así también negativa. Entonces yo atribuyo de que, y era lo que tú decías, Elena, su factor interno a ese externo. O sea, si a mí me fue bien, puede ser por culpa mía o porque me fue bien, ¿sí? Porque yo soy el que generó eso, ¿sí? O si me fue mal, puede ser también por culpa mía, ¿sí? Porque yo sé que no fui como muy organizado en hacer las cosas y por eso me fue mal, o le estoy echando la culpa a los demás. Por eso se habla de que yo explico esos factores externos e internos de acuerdo a la interpretación que yo le doy, de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a mi autoestima inclusive. Si yo tengo una muy baja autoestima, yo voy a pensar que a mí me fue mal porque es que yo soy una bestia, perdóname la expresión, ¿sí? Porque yo no hago las cosas bien. Entonces de una me estoy dando látigo, me estoy dando duro, cuando de pronto realmente no es así. La percepción tiene que ver mucho con lo que tú decías, Elena, de esa parte emocional, cómo me veo afectado en lo emocional.